¿Te gustaría sorprender a los tuyos con un plato de los llamados de cuchara pero no sabes qué hacer? De esos que hacía tu abuela, vamos. Te propongo esta sencilla pero sabrosa receta de alubias o judiones con almejas con el que seguro recibirás una ovación. Sin más dilación, empecemos a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer es coger una cebolla mediana, que pelaremos y picaremos en pequeños dados. Las cantidades que voy a utilizar son aproximadas para 2 raciones generosas, prácticamente de plato único. Quédate hasta el final del vídeo porque iré dándote diferentes alternativas para adaptar la receta a tus posibilidades y gustos. Pelaremos y picaremos también 2 dientes de ajo. En una sartén a fuego medio, pondremos un poco de aceite de oliva virgen y dejaremos calentar. Una vez caliente y sin que llegue a humear, echaremos la cebolla en la sartén y removeremos. Dejaremos dorar unos minutos. Cuando empiece a coger algo de color, añadiremos el ajo. Removemos y dejamos que se siga dorando todo junto. Me gusta añadirle un par de guindillas para darle un toque ligeramente picante, que hace más interesante el plato. De todas formas, esto es totalmente opcional y puedes saltarte este paso si no te va el picante. Cuando la cebolla y el ajo estén doraditos, retiraremos las guindillas para evitar que alguien se encuentre una molesta y picante sorpresa a la hora de comer. ¿Desde dónde nos estás viendo? Dímelo en los comentarios, por favor. Me encanta saber de dónde eres. Añadiremos media cucharada sopera de harina y removeremos bien para evitar que se formen grumos y que se queme. Dejamos tostar la harina durante aproximadamente 1 minuto sin dejar de remover. Es importante dejar que se tueste bien para evitar ese molesto sabor a harina cruda. Una vez tostada, añadimos medio vaso de vino blanco. Me gusta utilizar vino de uva verdejo, pero puedes utilizar el de tu preferencia. Mezclamos bien y dejamos que evapore un poco para eliminar el alcohol. Ahora es el momento de añadir unas almejas. Lo ideal es utilizar almejas frescas, aunque también puedes usarlas congeladas. No te voy a engañar, el resultado va a ser mejor si utilizas las frescas, aunque te va a resultar algo más caro. De todas formas, con unas almejas congeladas de calidad, el plato seguirá siendo fantástico. Para 2 personas, acostumbro a añadir unos 300 gramos de almejas. Añadimos un poco de agua y removemos. Subimos un poco el fuego y tapamos. Iremos vigilando y cuando la mayor parte de las almejas se hayan abierto, retiraremos la sartén del fuego. En otra sartén o cazuela, pondremos a calentar unos 350 gramos de alubias con un poco del líquido de su cocción. Para las alubias, puedes comprarlas en grano seco, ponerlas unas horas en remojo entre 4 y 12 horas y cocerlas durante entre 45 y 90 minutos según la variedad que utilices. Yo lo hago así en ocasiones, pero sinceramente, la mayoría de las veces, opto por utilizar alubias ya cocidas de una marca de calidad para simplificar la preparación. Caliento unos 3 o 4 minutos, tras lo cual añado las almejas que había reservado.
Si utilizas finalmente alubia de conserva, dependiendo de la marca es posible que tengas que alargar estos minutos antes de añadir las almejas. Te aconsejo que pruebes antes una para ver si ya está lo suficientemente tierna. Es importante remover poco y con mucho cuidado, ya que las alubias tienden a romperse con facilidad. Para darle un toque de color, añadiremos un toque de perejil fresco picado. Pues ya está listo. Ya solo queda emplatar. Como el resultado es caldoso, utilizaremos un plato hondo en el que repartiremos las alubias y sobre todo las almejas a partes iguales, para que nadie se pelee. Como puedes ver, y sobre todo, como podrás saborear, habrás preparado un fabuloso plato como el que hubiese preparado tu abuela. Ahora solo queda disfrutarlo con los tuyos. ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado la receta, te agradeceré que la compartas y le des un like. Si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás aviso de los nuevos vídeos que suba. Si hay alguna receta o truco que te gustaría que tratásemos en el canal, házmelo saber en los comentarios. ¡Hasta pronto!